todo compresor consume trabajo, ¿ya? ¿A qué me refiero con trabajo? En otras palabras, yo consumo energía eléctrica aquí, ¿ya? Entonces aquí tenemos la entrada, la salida, ¿ya? Si es que yo de ley tengo que utilizar aquí el compresor, si ustedes fueran los dueños de una empresa, ¿a ustedes qué les conviene? ¿Que exista mayor consumo de potencia o menor consumo de potencia? Pensando de la misma manera, ¿cuál de los dos trabajos sería menor? ¿El ideal o el real? El ideal, correcto. Entonces, una forma fácil de aprenderse la fórmula de la eficiencia termodinámica o la eficiencia isentrópica del compresor es así de sencillo. El trabajo más grande, perdón, el trabajo más pequeño dividido por el trabajo más grande. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Si decimos que el ideal va a ser el menor, entonces viene acá el ideal y acá abajo va a ser el real. Bueno, no es algo didáctico que les diga esto, pero es algo práctico. O sea, esto es una forma de aprenderse rápido la forma. El trabajo más pequeño dividido para el trabajo más grande. ¿Ya? Ahora, ¿qué deben saber de esta fórmula de aquí? Que realmente bien escrita sería potencia isentrópica sobre potencia real. ¿Qué deben saber? Que aquí, el rato que les dice isentrópico, ya les da la idea que para calcular este término de aquí, o en su defecto este término de aquí, o en su defecto este término de aquí, debemos utilizar cualquiera de los dos métodos que tenemos. El aproximado o se me fue, el exacto. Ya, de cajón, si ustedes tienen que calcular T2S, H2S o WS, siempre a través de este método. La fórmula que casi siempre se utiliza es temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre presión 1 elevado al alfa menos 1 sobre alfa. Como ya sabemos cuánto vale alfa para el aire, ya tienen la fórmula que siempre vamos a utilizar. Entonces, de esta misma fórmula, ustedes se pueden dar cuenta cuando tenemos que utilizarla. Esta fórmula se utiliza cuando tenemos temperatura y presión de entrada, que casi siempre lo tenemos porque son condiciones atmosféricas, es decir, 25 Celsius y una atmósfera de presión. ¿Ya? Entonces casi siempre tenemos. Y como les había dicho, de hecho, esta fórmula se utiliza porque me ayuda a relacionar las presiones. Entonces, el ejercicio de cajón les va a dar a qué presión alcanzamos de acá a la salida. Es decir, digamos unas 3 atmósferas. Entonces, tienen todos los datos y su única incógnita va a ser la temperatura. ¿Ya? Eso informa muy rápida y general acerca de compresores. ¿De acuerdo? Esto es muy general. Tengo un compresor de aire, el cual trabaja con aire atmosférico. El rato que les dice atmosférico, ¿eso qué significa? Que aquí tenemos 25 Celsius y una atmósfera de presión. Y que su relación de compresión, escucharánme bien chicos, que su relación de compresión es igual a 8. Entonces pongámoslo así. Esto no hemos visto, pero es muy fácil darse cuenta. Si me dice que tengo una relación de presión de 8, ¿qué creen que significa, chicos? Lo que significa esta relación de compresión es lo siguiente, que la relación entre la presión 2 y la presión 1 va a ser igual a 8. ¿Qué significa entonces el 8? Que la presión 2 va a ser 8 veces la presión 1. Entonces, si es que nosotros ponemos que la presión 1 es 1, tenemos que la presión 2 es simplemente 8. ¿De acuerdo? Si aquí trabajamos con atmósferas, aquí sencillo, simplemente la presión 2 va a ser 8 atmósferas. Ya tenemos este dato, ¿ya? Ahora, si ya tenemos la temperatura 1, la presión 1 y la presión 2, tranquilamente podemos calcular el trabajo que consume el trabajo que consume el compresor. Pero este trabajo, ¿cuál de los dos sería? ¿El real o el ideal? El ideal. Este es el ideal. Porque fíjense, lo que vamos a hacer es asumir que aquí S1 es igual a S2. Entonces, al ser isentrópico el proceso, yo puedo utilizar esta formulita de aquí.
¿ya? Entonces es el ideal el que estamos calculando. En otras palabras, el isentrópico, ¿ya? Entonces, como también se suele hablar en los ejercicios o en el mercado, cuando trabajamos con una potencia isentrópica, se le suele decir que es el trabajo mínimo de compresión o el trabajo mínimo o la potencia muy mínima que necesita para realizar una compresión. ¿Por qué es mínima? Porque ese es el mínimo valor al cual yo puedo llegar para conseguir una compresión. Acuérdense que el trabajo real era mayor que el isentrópico, entonces el isentrópico se convierte en el mínimo, ¿ya? Entonces, una vez aclarado esto, ahí sí es más sencillo simplemente de aplicar esta fórmula. Entonces vamos a tener que T2 sobre T1, T1 se encuentra en Celsius, tenemos que transformarle a Kelvin, y son 298, va a ser igual a 8 elevado a la 0.28. Entonces, con esto hemos calculado una temperatura 2. Les voy a poner un ejemplo, la respuesta cualquiera. Digamos que me sale 300 Kelvin. 380 Kelvin, ya. Entonces, aquí analicemos una cosa. ¿Qué temperatura entonces estoy calculando? Es la temperatura isentrópica. Entonces, ya con la temperatura isentrópica yo puedo determinar la entalpía isentrópica. ¿Cómo? Yéndome a tablas. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar las tablas del aire, una temperatura de 380, y con esta temperatura de 380 buscar la entalpía que corresponde. ¿Ya? Igual, si quieren le pongo así. Le voy a borrar para que se vea más claro. La entalpía 2 isentrópica se va a calcular a partir de la temperatura 2. Eso quiere decir que a estos 380 Kelvin voy a tener una entalpía de tanto. ¿Ya? Ahora, ya tenemos la entalpía. Como también podemos calcular la entalpía 1, que está a 298 Kelvin, ya podemos determinar la potencia multiplicándole por el flujo másico. Entonces, teniendo la potencia, nosotros hemos determinado la potencia isentrópica. Ya, en este tipo de ejercicios sigue un mismo orden. Lo que me dice es que si yo tengo condiciones de temperatura y presión de entrada y por lo menos una de las condiciones de la salida, yo puedo asumir que el compresor es isentrópico. El rato que es isentrópico, yo puedo utilizar esta fórmula, que sería mi primer paso. Utilizando esta fórmula, yo puedo determinar el otro parámetro que me hace falta. En este caso sería la temperatura. Calculado la temperatura, que se convierte en mi temperatura 2S o la isentrópica, porque estamos asumiendo que la entropía 1 es igual a la entropía 2, vamos a poder calcular la entalpía 2, que sería el paso 3. Entonces, con el paso 3, que ya tenía la entalpía isentrópica y como también puedo determinar la entalpía en el punto 1, determino por último el trabajo isentrópico del compresor. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienen esto, si es que nosotros conocemos la eficiencia isentrópica del compresor, pongamos un ejemplo de 0,8, ya podemos conocer cuál es el trabajo real, aplicando simplemente la fórmula que sería el trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Tengo este 0,8, ya tengo este valor isentrópico y con eso despejo simplemente el trabajo real. En las tablas, nosotros aquí tenemos temperatura, tenemos presión y tenemos entalpía, ¿ya? Vamos a trabajar con estos tres. Entonces, digamos que aquí yo tengo 280, 290, 300. Solo me voy a enfocar en la entalpía más bien para no confundirles. Entonces, digamos que esto es 283, 294 y esto 305. Ya. Entonces, estos son los valores que nosotros tenemos.
esta es la entrada, es decir, con los datos que nosotros vamos a ir a buscar en la tabla, y la entalpía es el dato que quiero calcular. Entonces, a esto le podemos llamar X y a esto le vamos a llamar Y, ¿ya? Entonces, nos dice que queremos determinar la entalpía a una temperatura de 295. Entonces, si ustedes se fijan, en X, que es la temperatura, no existe el dato exacto de 295, pero sí se encuentra en medio de dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de una interpolación de dos puntos, yo puedo determinar cuál es la entalpía correspondiente a esta temperatura de 295. ¿Cómo puedo hacer para calcular mi temperatura? Perdón, mi entalpía con esta temperatura. Entonces vamos a tener, como estos les llamamos X y esto les llamamos Y, les voy a poner de esa manera para que se entienda y para poder dejar una fórmula general. Entonces me quedaría Y2 menos Y1 es igual, es sobre, perdón, X2 menos X1, siempre correspondiéndose, ¿sí se dan cuenta? Esto es igual a mi Yx, ¿ya? Es decir, a mi incógnita, menos el menor sobre mi X que corresponde a esta incógnita, que sería X de X menos X1. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener los siguientes valores. Tendríamos Y2 sería 305 menos Y1 que sería mi 294 sobre X2 300 X1 290 es igual Yx, esta era mi incógnita, Y1 que correspondería a 294, XX sí tenemos 295, menos el valor menor que correspondería a X1 que sería 290, ¿ya? Entonces, si ustedes despejan de aquí, ya les va a dar el valor de Y, es decir, de la entalpía que corresponde a esta temperatura. Esta es la fórmula o la ecuación de la interpolación entre dos puntos. Tenemos un compresor cualquiera. Así nosotros ya sepamos que esto va a trabajar en flujo estacionario, un compresor o el balance de masa en un compresor siempre tiene que plantearse, porque puede pasar que, bueno, en compresores no, pero por ejemplo puede pasar en turbinas, que es el opuesto ¿cómo se llama? De los compresores. En una turbina, por ejemplo, nosotros podemos tener una entrada y dos salidas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí los dos casos ya son diferentes. Hay que analizar qué es lo que sucede con la masa el momento que se divide el flujo o que existe dos salidas. En cualquiera de los dos casos de ley siempre se debe aplicar balance de masa. ¿Para qué? Para saber cuál es el flujo que está entrando por uno o el flujo que está saliendo en dos, o en el caso de la derecha, cuánto sale del flujo en uno, de uno en dos y cuánto en tres. ¿Ya? Entonces el balance de masa prácticamente siempre lo tienen que hacer. En máquinas, en procesos, siempre tienen que realizar un balance de masa. ¿Ya? Siempre lo tienen que hacer. O siempre lo hacen, incluso involuntariamente siempre se hace eso. Se analiza el balance de masa en máquinas. ¿Cuándo utilizar en cambio un balance de energía? Sencillo, el balance de energía en cambio va a ser cuando nosotros tengamos cualquier dispositivo que consuma trabajo o potencia. Compresor, ahí pueden entrar compresores, pueden entrar bombas. Y por el otro lado también se debe hacer en procesos que en cambio produzcan trabajo. Ahí vamos a tener en cambio, por ejemplo, turbinas. ¿Sí? Entonces, en función de ese análisis tienen que hacerlo. Ahora vuelvo a repetir, el balance de masa siempre se lo tiene que hacer. Así parezca lo más sencillo, siempre se debe hacer el balance de masa.